La verdadera conquista de América fue hecha por inmigrantes de Nueva Inglaterra en el siglo VI, cuando miles de ellos llegaron al salvaje oeste. Lewis y Clark, seguidos por otros en 1783, cuando las colonias británicas norteamericanas obtuvieron su independencia y formaron los Estados Unidos, casi toda la vida de los colonos europeos todavía estaba concentrada en la costa este del continente, donde los puertos marítimos les proporcionaban comunicación con todo el mundo. Desde la fundación de la primera colonia de los ingleses en 1607, Jamestown en Virginia, pasaron 2 siglos antes de que comenzara una rápida expansión hacia el oeste, hacia las tierras de los nativos americanos. En el siglo XV, los ojos de los colonos comenzaron a verse cada vez más hacia el oeste, en las profundidades de América del Norte, hacia las tierras deshabitadas y peligrosas, pero prometedoras ocupadas por los nativos. Los cazadores de pieles y comerciantes fueron allí, pero aún no se trataba de desarrollar vastos espacios. En 1804, el gobierno organizó una expedición para encontrar una ruta fluvial hacia el Océano Pacífico. Estaba encabezado por el capitán Meriwether Lewis y el teniente Clark. Fueron los primeros en superar todo el continente por tierra de este a oeste y regresaron con éxito a Street Louis en 1806, desde donde comenzaron su campaña. Otros los siguieron hacia el oeste. Así comenzó la conquista del salvaje oeste, que duró un siglo. El gran reasentamiento de la gente. Gradualmente, los colonos dominaron Dakota del Norte y del Sur, Montana y Colorado, Wyoming y Nebraska, Kansas y Oregón, y después de la Guerra México-Americana, California, Nuevo México y Texas. Los colonizadores se trasladaron en largas caravanas de furgonetas ocupadas, arenadas por caballos o toros, al oeste del río Mississippi hasta las grandes llanuras y más allá, a través de valles fluviales y senderos indios. Una tras otra, aparecieron aldeas, que luego se convirtieron en ciudades. Las principales rutas históricas fueron el California Trail 8,000 km de Missouri a California solo de 1848 a 1869, alrededor de 250,000 personas llegaron a California, y luego se construyó un ferrocarril a la península, el Oregon Trail 3,200 kilómetros, el Mormon Trail 2092 kilómetros y el Santa Fe Trail. Este movimiento se ha convertido en uno de los factores clave de la historia estadounidense. Ampliando constantemente sus posesiones, los colonos blancos superaron la resistencia del medio ambiente y los indios y rechazaron la frontera, una frontera móvil que separaba las tierras bajo la influencia de los Estados Unidos de las tierras del oeste, que se consideraban libres. Así que gradualmente los estadounidenses llegaron al Océano Pacífico y fundaron Seattle, Portland, San Francisco y otras ciudades en la costa, sin las cuales es imposible imaginar a Estados Unidos hoy. Así es como el clásico de la historiografía estadounidense, el historiador Frederick J., escribió al respecto. Turner: el sendero del bisonte se convirtió en un sendero indio, se convirtió en el camino trillado del comerciante, se construyeron carreteras en lugar de los senderos, se convirtieron en carreteras, que, a su vez, se convirtieron en ferrocarriles. Los puestos comerciales estaban ubicados en los sitios de los asentamientos indios, cuya posición se eligió de acuerdo con la pista de la naturaleza. Estas fábricas, ubicadas para controlar los sistemas de agua del país, han crecido en ciudades como Albany, Pittsburgh, Detroit, Chicago, St. Louis, County Bluffs y Kansas City. La civilización en Estados Unidos fluyó a lo largo de las arterias nacidas de la geología, hasta que finalmente los caminos discretos que los nativos usaban para comunicarse entre sí se expandieron y se conectaron en redes complejas de sistemas comerciales modernos. Por supuesto, las tierras habitadas por cientos de miles de colonizadores no eran libres, los nativos americanos vivieron allí durante milenios. Los indios, en su mayor parte, mostraron poca resistencia. Los colonos trajeron bienes valiosos con ellos, principalmente armas. Muy a menudo, las tribus no se daban cuenta de la amenaza que las personas de cara pálida les representaban y rápidamente caían en dependencia de ellas. Y luego, divide et impera. Solo cuando los colonizadores ya estaban firmemente fortificados, robados y expulsaron a los indios de sus tierras nativas, dieron un rechazo tangible. Y, sin embargo, los ganadores fueron invariablemente los extraterrestres, incluso si sufrieron una derrota local, como en Little Big Horn en 1876, o si se opusieron al legendario Jerónimo.
Los aborígenes supervivientes fueron conducidos a las reservas. El salvaje oeste se sometió a los colonos. Los vastos espacios se dividieron en estados, que se unieron a la Unión uno por uno. El reasentamiento de los estadounidenses en las vastas tierras de Occidente fue realmente masivo, y su desarrollo fue rápido. Convertirse en agricultor en una frontera constantemente distante, donde la tierra no cuesta prácticamente nada, pero está garantizado y muchas veces aumentar el precio con la llegada de nuevos colonos en unos pocos años es el sueño de muchos residentes pobres de los Estados Unidos en el siglo VI. Los agricultores pobres se convirtieron en la fuerza social impulsora de la colonización. Se movían en oleadas. Primero, los pioneros fueron, en la carne virgen desnuda. Los agricultores y cazadores fueron en familias, sus furgonetas tenían las cosas más necesarias, pequeñas estufas, plántulas y semillas, sierras y hachas, palas y arados, cuchillos y huedas, pollos, platos, ropa, pistolas. Los proletarios y varios aventureros también se movieron, prospectores, por ejemplo, y cazadores de animales peludos o bisontes, cuyas pieles también eran muy valoradas. Le siguieron agricultores ricos que pudieron comprar los campos más atractivos y pagar por la colocación de la carretera. Luego llegó el turno de los capitalistas, y recientemente el desierto adquirió empresas industriales. Las aldeas se convirtieron en ciudades. Y así, ola tras ola. Frontera y el espíritu estadounidense de expansión. El proceso de colonización de Occidente jugó un papel muy importante en la formación del Estado estadounidense, y no se trataba solo del crecimiento del territorio desarrollado. F. Turner fue el primero en formular el concepto de la frontera como un factor clave en la historia de los Estados Unidos y la formación del espíritu, la mitología del pueblo estadounidense. El movimiento de personas desplazadas hacia el Océano Pacífico se convirtió en una válvula de seguridad, que permitió reducir la tensión social y desarrollarse durante décadas sin agitación social. Las personas que no pudieron organizar su destino en la costa este fueron a probar suerte en el oeste, salvaje pero libre. Primero, la frontera superó los Alleghans, luego las grandes llanuras y las montañas rocosas. A principios del siglo XX, finalmente dejó de moverse, cruzó su límite geográfico, la costa del Pacífico. Sin embargo, se cree que la frontera no ha dejado de ejercer su influencia sobre esto. Más de un movimiento centenario en Occidente ha formado una creencia inherente a la mentalidad estadounidense en la capacidad de todos para superar cualquier obstáculo en la búsqueda de la felicidad, así como la preparación para reasentarse, cambiar de profesión y comenzar desde cero. Finalmente, el desarrollo de Occidente debilitó la dependencia de los Estados Unidos de Europa, y el mito de la frontera todavía alimenta el espíritu estadounidense de expansión.